viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros a través de UACJ TV en el 44.3. Saludamos a quienes nos ven en nuestra frontera en Ciudad Juárez y El Paso. Comenzamos la emisión del día de hoy. Nuevamente un saludo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Con la participación del maestro Alberto Rojas, coordinador general del proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental para la Sustentabilidad del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se realizará un seminario los días 10 y 11 de abril en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El motivo de esta comunicación es invitarlos a que asistan a un seminario que se titula Participación Ciudadana y Gobernanza, Nuevos Enfoques de lo Público, que será impartido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que estuvo a cargo de Alberto Rojas Rueda, quien es responsable del proyecto y nos acompaña el día martes 10 para presentar los resultados de una investigación que realizó Naciones Unidas, sede México, que se titula Análisis de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat en el periodo 2011-2016. Esta investigación participaron muchas universidades, instituciones, entre las que destaca la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Habrá comentarios de especialistas académicos que vienen del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Pedagógica Nacional y nuestra universidad, que es la sede de este evento, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Habrá un espacio para preguntas y respuestas con este equipo de investigadores que vienen de Naciones Unidas, de la Oficina de México, con sede en México, y el miércoles 11 de abril estamos invitando a continuar las actividades de este seminario que hemos titulado Participación Ciudadana y Gobernanza, Nuevos Enfoques de lo Público. Este taller está dirigido a todo público, académicos, estudiantes, que le interese el tema de la participación ciudadana. Y es cómo es que el equipo que encabeza Alberto Rojas ha venido desarrollando una metodología, ha venido desarrollando investigación con fondos de Naciones Unidas. Él coordina este proyecto y bueno, los esperamos en el ICSA, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, edificio A, en el auditorio Eduardo García Maínez. Te esperamos el martes a las 6 de la tarde, 10 de abril, y el día miércoles a las 9 de la mañana, 11 de abril. La invitación es abierta, deben registrarse a un correo electrónico, lo comparto, es rafael.valenzuela@uacj.mx. Invitada por el Colegio de Abogadas de Ciudad Juárez, el pasado viernes 17 de marzo se realizaron varias actividades con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos. La ministra habló sobre el artículo 1 constitucional y cómo los derechos humanos vienen a darle otra perspectiva cuando se tenían únicamente garantías individuales. También se desarrolló un diálogo con diferentes temas y sobre todo los avances de la perspectiva de género en las sentencias, algo que la ministra promueve. Ya en la sede del Centro Cultural Paso del Norte, la ministra Margarita Beatriz Luna puntualizó que los cateos sin orden judicial siguen sin ser permitidos y lo único que aprobaron hace unos días es la revisión de vehículos y de personas en situación de flagrancia, cuasi flagrancia o sospecha de que en alguna persona puede estar escapando de una situación delictiva. Es legal la revisión de vehículos y de personas, sobre todo cuando se trata de un problema de flagrancia, de alguien que está huyendo por la comisión de un delito en el que la policía, pues en uso de sus facultades y de sus funciones de preservar la paz pública, lo puede realizar, precisó precisamente la ministra.
Estudiantes de la licenciatura en música e integrantes del grupo coral Anaima fueron invitados a la ciudad de Odessa, Texas, desde donde estarán participando en un intercambio coral y también tendrán presentaciones diversas en la Universidad de Texas de Permian Basin, precisamente allí en Odessa, Texas. Somos el coro Anaima, vamos a la ciudad de Odessa, Texas. Vamos a dar un concierto allá el día viernes conjunto a la universidad del Permian Basin. Es la Universidad de Texas en el Permian Basin. Nos hicieron el favor de invitarnos, estamos haciendo un intercambio académico. Vino el doctor Frank Eichner, vino la semana pasada, estuvo aquí 3 días, 4. Y ya de nosotros, por nuestra parte como UACJ, vamos para allá, vamos 4 días, nos vamos hoy miércoles, estamos miércoles, jueves en ensayos, el viernes damos allá de hecho 2 conciertos, uno en la mañana en una primaria y luego ya en la tarde ya un concierto conjunto con ellos y nos regresamos el sábado. Traemos música un poquito distinta en esta ocasión, vamos a llevar música religiosa, llevamos música variada. Y hacia el final de la presentación traemos algo cubano, algo más latino para que ellos también, porque ellos no tienen tanta exposición hacia la música en español, a lo que está en español, entonces vamos a llevar un poquito de música en español para allá. Bien, Universidad de la Tercera Edad pues está invitando el día de hoy a las 4 de la tarde precisamente a las actividades en esta ocasión de musicoterapia. Serán en Rectoría de la UACJ, en Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, a las 4 de la tarde. Ojalá que puedan asistir. Recuerden, esta es una invitación de Universidad de la Tercera Edad. También se encuentra la exposición de los trabajos del maestro Manuel Alcalá, quien se está precisamente pues festejando 50 años de trayectoria. Será el día de hoy a las 7 p.m. en la sala de exhibición precisamente del Centro Cultural de las Fronteras. Ni la primera ni la última, una retrospectiva del trabajo del maestro Manuel Alcalá Covarrubias. Bien, por otro lado tenemos invitación para quienes pues les gusta el violín. Tendremos el recital de violín de José Nevares. Será precisamente el día de hoy a las 7 p.m. también en el Centro Cultural de las Artes en el CUDA. La entrada completamente libre será a las 7 p.m. así es que están invitados. Bien, y los indios de la UACJ, hablando de fútbol americano, estarán precisamente enfrentándose a las Liebres del TEC de Ciudad Juárez. La invitación es para que apoyemos a nuestros indios a las 4 de la tarde este sábado, precisamente en las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Juárez, fútbol americano. Ellos van invictos en esta serie de duelos y bueno, pues ojalá que podamos acompañar indios de la UACJ contra Liebres en el fútbol americano. Y tenemos Cinito Cine Investigación. Recuerden que estamos precisamente en este ciclo de cine contemporáneo. En esta ocasión será la proyección de la película Animales Nocturnos, película de suspenso de Estados Unidos, dirigida por Tom Ford. Y el argumento es una historia ficticia dentro de otras historias ficticias. Susan, una galerista de Los Ángeles con una vida extremadamente aburrida, recibe un libro recién escrito de su exmarido, del que nunca había tenido noticias, y es aquí donde se desarrolla precisamente este trama. Amigos, con esto vamos a ir precisamente al clima y antes de ello queremos pues agradecer y despedir a nuestro compañero, precisamente Francisco Hernández Candela. Francisco, pues muchas gracias por tu presencia, tu participación con nosotros en UACJ TV. Sabemos que vendrán nuevos proyectos para ti y bueno, pues muchas felicidades en esta despedida y gracias por tu servicio, tu prestancia y tu entusiasmo en UACJ TV. Y después de esto vamos al clima para los próximos días. Regresamos. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos 44 años de experiencia en educación superior. Ofrecemos 91 carreras y 48 posgrados.
lo que nos convierte en la institución con la mayor oferta educativa de la región. UACJ, símbolo de Juárez. Amigos, continuamos en Énfasis y bien, en días pasados se presentó en el Centro Cultural de las Fronteras una conferencia denominada Seminario sobre Asesinos Seriales, que estuvo a cargo del doctor José Roberto Delgado. Él se encuentra aquí con nosotros para precisamente hablar sobre este compartir con los fronterizos sobre este tema interesante. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Presentamos precisamente al doctor José Roberto Delgado. Él es miembro activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, médico especialista referenciado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría para ambas especialidades, médico psiquiatra infantil y de adolescente, adscrito al Servicio de Psiquiatría Infantil de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría, del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, él está aquí en Juárez, vino a compartir con los universitarios y pues con la comunidad en general. Pues, ¿cómo te fue con ese espacio que se abrió en la universidad para tocar este tema? Bien, y anteriormente había dado yo una plática acerca de trastornos del apego, las patologías de la crianza y cómo prevenirlas y evitarlas. Y en esta ocasión me pidieron este tema de los asesinos seriales y hubo mucha audiencia, calculamos alrededor de unas 200 personas que se dieron cita en el cinito del Centro Cultural Paso del Norte. Claro, cuando hablamos del tema asesinos seriales, nosotros en la frontera tenemos pues un dejo de tantas situaciones que han pasado en la ciudad, inclusive pues se habla con los asesinatos de mujeres, se habla quizás que es un asesino serial. Claro. ¿Cómo entendemos primero este término por los términos psiquiátricos? ¿Qué entendemos por un asesino serial? Bueno, los términos el concepto de un asesino serial nace de la Unidad de Análisis Conductual del FBI, que es creada en 1970 por el agente especial Robert Ressler, en donde él empieza a descubrir un modo operandis, ¿sí? Sobre todo basado en la victimología, qué características tenían las víctimas, y acuñe el concepto de asesino serial para identificar a aquel sujeto que ha cometido 3 o más asesinatos en un periodo de tiempo espaciado, generalmente son 6 meses, ¿sí? Y este sujeto tiene ciertas características. Una de ellas es un elevado coeficiente intelectual, un promedio de 120 de coeficiente intelectual, que esto lo encontramos en 1 de cada 1000 personas, ¿sí? Y tienen también otra característica, que son sumamente seductores, son sumamente empáticos, ¿sí? Los podemos encontrar a un lado de nosotros. Tienen características de que se mueven, viven dentro de la normalidad, ¿sí? Y muchos de ellos tienen alteraciones desde la infancia, han sido víctimas de violencia, de todo tipo de negligencias físicas, emocionales, sexuales y sobre todo de humillaciones, ¿no? Crianzas patológicas, amenazas de abandono. Este punto que planteas, que estamos hablando de personas, pues entre comillas normales, que hacen una vida cotidiana muy normal. Estamos hablando, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, cuando se encuentran a personas que tienen a veces secuestradas años, inclusive toda una vida, y platican a veces del vecino, ¿no? Y dicen, no, pues es que el señor era muy normal, era una persona muy tranquila, salía a pasear a sus perros, se veía una situación muy tranquila, y es ahí donde después dice uno, ¿por qué pasa esto? Claro. Sí, de hecho hay un libro básico para entender a este tipo de personas que se llama La Máscara de la Cordura. Es decir, el mismo título nos dice cuál es su uso, ¿verdad? Es decir, se pone la cordura como una máscara y atrás de esta se encuentra el monstruo. Correcto. Cuando hablamos ya de un asesino serial, ya estamos hablando pues de una persona que ha llevado o que ha tenido pues múltiples asesinatos en estos periodos o más tiempos. Pero todo tiene un origen. ¿Dónde estamos observando desde la psiquiatría? Están ustedes con los estudios observando dónde se encuentra ese problema, esa situación que vive esa persona. Un asesino serial nace, se hace, se va construyendo. ¿Qué pasa desde este aspecto biológico? Sí, las dos cosas. Hay vulnerabilidad bioquímica. Sobre todo se ha encontrado una constante que es deficiencias de enzimas que degradan las catecolaminas, es decir, adrenalina, dopamina, deficiencias de monoaminoxidasa A y B.
Pero estas deficiencias biológicas no son suficientes como para expresar la enfermedad. Lo que se requiere es la parte de la epigenética, es decir, todos los factores adversos, ¿sí? Que son el estatus social, económico y las adversidades que el niño va presentando. Entonces es la combinación de ambas, de la biología y de la naturaleza, es decir, la forma en que son creados y las oportunidades que tienen todos estos niños, adolescentes, para no tener tantas adversidades. Entonces es la combinación, porque son niños vulnerables que al encontrarse un medio adverso, sin oportunidades, se expresa la patología. Correcto, estamos hablando también pues, de estos niños, a lo mejor algunos padres de familia se alarmarán, pero estamos hablando de estos niños con déficit de atención, que quizás necesitan ser atendidos por sus padres, o quizás si observamos un niño con estas características y un ambiente propicio, ¿no?, de violencia. Entonces esto se potencializa para quizás tener, no necesariamente un asesino serial, pero quizás una persona que no se adapte a las normas, a los cánones de la sociedad. Claro, el término, cuando se hacen los estudios a los asesinos seriales, las aproximaciones, y hago énfasis en esto, es una aproximación de nuestras clasificaciones actuales, los clasificamos como sociópatas, pero no son sociópatas, no son sociópatas, sino es la aproximación. Entonces, todo aquel niño que tenga adversidad, vulnerabilidad biológica puede llegar a un nivel de sociopatía, no más allá de ser un asesino serial. Cuanto al déficit de atención, pues hay mucho mito de si estos niños son maldosos o se convierten hacia eso. La realidad es que no. Generalmente, el 90% del caos, la violencia causada en un salón, solo se explica el 10% por los niños por déficit de atención. Generalmente estos niños son niños con trastornos de ansiedad muy tempranos. Son niños tímidos, pero que a la vez son maldosos. Entonces se saca de la fórmula al déficit de atención porque ese generalmente no progresa hacia estas patologías tan severas. Correcto. Entonces, ¿puede una persona detectar, puede una persona sospechar que quizás una persona pueda tener estas tendencias? ¿De todos los asesinos seriales lo concretan su vida en ese sentido o simple y sencillamente están realizando esto cada vez que hacen algún asesinato, o quizás todo mundo podríamos ser un asesino serial? No, generalmente son niños, como repito, son tímidos, maldosos, y en los estudios que hace Helen Morrison, una psiquiatra forense adscrita al FBI, ella estudia en retrospectiva 80 asesinos seriales. Es un mundo de trabajo y encuentra una constante muy fija en las edades infantiles y adolescencia, que es la triada de McDonald's, como las hamburguesas, ¿no? Y se ve que estos niños presentan una enuresis pasados los 12 años. Enuresis es la incontinencia urinaria, es que se siguen orinando en la noche. Piromanía, es decir, amantes de quemar muchas cosas. Y un maltrato animal con mucha fantasía, y estas fantasías son de dominio, de sometimiento. Por ejemplo, a un asesino serial de los clásicos, como fue el caníbal de Milwaukee, Dahmer. Él, desde que tenía 6 años, dejaba a su gata en una caja aislada por semanas y después le dejaba a los cachorros para ver cómo la gata se comía a los cachorros. Entonces, este tipo de maltrato animal fantasioso es lo que se desarrolla en edades tempranas y lo que se lleva ya en la edad adulta en los crímenes directos, ¿verdad? Entonces sí hay esa constante que es los trastornos de ansiedad. Niños que se orinan, niños que siguen quemando cosas, niños que maltratan plantas y animales. Es decir, como una maldosidad disfrazada con mucha ansiedad. Correcto, bueno, pues fíjense, eso es interesante porque desde la perspectiva de la psiquiatría infantil, ¿qué tantos estudios precisamente hay de todo esto? ¿Un golpe en la cabeza también puede ser un factor que detone en un momento determinado a alguien con estos factores? Y desde los estudios de la psiquiatría infantil y adolescente, ¿hay soluciones? ¿Cómo es una readaptación o cómo es un encaminamiento para una persona con estas características? Pero generalmente la readaptación de un asesino serial es imposible, es una entelequia. Y no solo para los asesinos seriales, ¿verdad?, sino para todos los sociópatas. Las prisiones no llegan a readaptar al 100%. Se dice que el tratamiento necesario sería el suicidio. Es decir, no hay cura, pues. La mayoría de ellos, cuando son detenidos, intentan suicidarse, la gran mayoría. Entonces,
los gobiernos de Estados Unidos, sobre todo a través del FBI, hacen lo posible por mantenerlos a salvo de ellos mismos para seguir con los estudios. Así como la rabia es una enfermedad de muerte por necesidad, también un asesino serial al final llega a suicidarse. Fíjate qué interesante, porque muchos de ellos cuando son encontrados, cuando son detenidos, bueno, llegan a los centros de readaptación, a las cárceles. ¿Y qué sucede en ese ambiente? ¿Qué sucede en ese ambiente? ¿Cómo vive una persona? Generalmente ellos son aislados porque no puedes readaptar lo que no conoces. Entonces apenas tenemos el concepto y cómo funcionan, pero en el fondo no sabemos qué son. Entonces, al no saber qué son, no podemos hacer una readaptación adecuada. Hay un caso registrado en Colombia, el del Popeye, un ex sicario, Pablo Escobar, que él llevó una readaptación exitosa a base de un grupo de psicólogos y sociólogos que le daban a leer literatura universal. Y él sí logra readaptarse. Es decir, con un tratamiento moral. Correcto. Esto es interesante porque a los niños y a los adolescentes puedes hacerlo a tiempo, a través de la lectura universal, donde vienen experiencias humanas, ¿sí? Grandes novelas que hablan de la empatía hacia el otro. Estamos hablando de un tratamiento social que se encuentra al alcance de todos en la literatura universal. Y hay muchos casos ahora, por ejemplo, con esta guerra al narcotráfico en nuestro país. Estamos observando cuando son detenidos inclusive jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Que cuando dan sus declaraciones hablan de haber asesinado a decenas de personas, y entonces estamos hablando de personas que están en los centros penitenciarios y vemos una crueldad y vemos una pasividad al mismo tiempo, y las personas no entendemos por qué se da todo esto en la vida de una persona. Claro, cuando se trata de los asesinatos por los grupos del crimen organizado, podemos estar hablando de asesinos no organizados, es decir, aquellos que no tienen esta patología y que lo hacen por una situación social o de compromiso, y son los del menos no organizados, ¿verdad? Ellos en sus crímenes no intentan trascender, ¿sí? Porque el asesino serial siempre en sus crímenes cree que hace un favor. Trasciende a través de sus crímenes, y no son crímenes tan seguidos, siempre hay un espacio de tiempo que los hace más difícil de ser capturables, y los que tenemos son no organizados impulsivos, es decir, ellos no planean los crímenes a diferencia del asesino serial. Ellos van al lugar, ¿sí? Hacen todo en el lugar y dejan toda la evidencia en el lugar, simplemente cambian constantemente de domicilio. El asesino serial no, el asesino serial abduce o captura en un lugar, realiza el asesinato el otro y se desprende del cuerpo en otro. Entonces son dos formas distintas de comportarse. Nosotros tenemos este problema de los asesinos en serie no organizados. Es decir, que la motivación no es psicológica. En el asesino serial la motivación siempre va a ser psicológica, y en esta puede ser económica o por reivindicación, venganza. Correcto. Cuando hablamos, por ejemplo, de un asesino como el que aconteció en Las Vegas, que observamos una multitud o multitudes, y es ahí donde quizás planeado o no planeado, y encuentra ahí una motivación para liquidar a las personas. En ese sentido, ¿de qué estaríamos hablando? Porque un asesino serial tiene estas características, un asesino en masa, un asesino... ¿Cómo se define a estas personas? Sí, son asesinos que llevan a cabo asesinatos en una sola ocasión, pero que son múltiples. El asesino en masa es muy parecido al asesino serial, nada más que no tiene una evolución tan crónica como el asesino serial. Generalmente puede tener alguna enfermedad de tipo esquizofrenia, ¿sí? De las grandes psicosis, trastornos bipolares, trastornos esquizoafectivos, y que generalmente se encuentran temas esotéricos, místicos y de índole religiosa, ¿verdad? Como aquel musulmán que va y detona una bomba porque se va a ganar el cielo. Correcto. También hablamos, por ejemplo, hoy hay muchas series, muchas narconovelas, sí, muchas series, ¿no?, que nos dicen y nos van dando idea de lo que es un asesino serial, nos van dando idea de cómo trabaja la policía para poder detectar cómo estos hombres y mujeres dejan a veces
ciertos códigos, ciertas señales para a veces ser capturados o para no ser capturados. ¿Qué esto de ficción estamos observando? Porque la gente se va teniendo algunas ideas sobre estas realidades. ¿Identificas tú que en verdad no se ajustan a la realidad y a un trabajo de investigación serio? Es que tanta violencia expresa en televisión. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice que un niño, un preescolar, al año está expuesto en las caricaturas, solamente en las caricaturas, a 30,000 imágenes violentas. Y se hace ese debate si ver violencia de alguna forma va a generar violencia. Lo que se ha observado es que no, pero sí te da un modelo. Sí te da un modelo a seguir de cómo vas a reaccionar en caso de una agresión. Por ejemplo, en preescolares que agreden al niño, tiene un modelo de cómo responder, y si ve que el gato le lanza un yunque al pajarito, pues él también lo va a hacer. Entonces, estos modelos, ver estas narconovelas, ver estas series, pueden generar un efecto parecido a lo que suena el suicidio, el efecto Werther, de la novela de Goethe, de este joven que se enamora, quinceañero, y que al final se suicida. Cuando se publica esa novela, que fue prohibida, muchos jovencitos siguieron el modelo del suicidio. Entonces, al estar bombardeados de la narcoviolencia, de narconovelas, les da un modelo a los jóvenes. Les da un modelo a los jóvenes. Hay antecedentes que los asesinos seriales seguían en la infancia y la adolescencia, eran bombardeados por pornografía violenta, crueldad, asesinatos. Claro, y ahora estamos observando que las redes sociales, la televisión abierta, ahora observamos situaciones de realidades que antes no estaban, no estaban de una manera tan fácil entrar a los hogares. ¿Qué retos consideras tú tienen los médicos, los psiquiatras, los psicólogos en este ámbito de poder proveer a las sociedades de ambientes sanos, de una salud mental sana? ¿Qué retos tienen ante estas realidades a veces que están fuera del alcance, a veces de las mismas familias, en estos contextos a veces violentos que tenemos en nuestro país o en el mundo? Sí, el reto principal es la crianza. Es decir, la información, la orientación de qué es un niño, las necesidades que tiene un niño, y que un niño, si intentamos llenar todas las necesidades que va a requerir un niño, no vamos a poder como padres. Requerimos que ese niño sea un niño de toda la sociedad. Es decir, como antes lo hacíamos en tribu, el hijo del vecino es mi hijo, también respondo por él. Entonces, todo tiene que ser desde el núcleo familiar. La familia es la base de la sociedad. En algún momento la familia le dejó este encargo al Estado. Entonces, el Estado no resuelve muchas cosas, menos las cuestiones de la familia. Lo que he observado en mi práctica diaria es que padres y madres han perdido el sentido común de cómo crear a un hijo. Entonces, recuperar a las familias, ¿sí?, estos modelos de crianza, el apoyo directo, no indirecto, a las madres solteras. ¿Sí? Porque una madre soltera se ve expuesta por completo al mundo entero. Y esa criatura es la que va a pagar las consecuencias, y después nos va a hacer pagar a nosotros. Sí, porque también si se está tratando a un niño, a un adolescente con ciertas patologías o ciertas ideas que van encaminándolo a situaciones violentas en un futuro, y le comentas o reflexionas esto con los padres de familia, también hay un rechazo, ¿no?, de que su hijo pueda tener esa tendencia en el futuro. Claro, sí. Mira, en los últimos 50 años para acá la psicología cambió sus expectativas, y ahorita la gente lo que le importa es tener hijos inteligentes. Es como una guerra morbosa a que mi niño sea inteligente. Gimnasias mentales, escuelas para que tu niño sea inteligente, cuando en la realidad no es suficiente tener niños inteligentes. Ya ha existido mucha gente inteligente en la humanidad que no ha resuelto nada. Lo que necesitamos son niños bien educados, con educación moral. En resumen, niños buenos, ciudadanos buenos, no tanta gente inteligente. Y los padres se preocupan porque el niño sea inteligente y omiten otras conductas muy obvias, pero no importa mientras me saque buenas calificaciones. Entonces tenemos niños muy inteligentes que hacen bullying, por ejemplo, y eso no lo ves. Con que el niño vaya bien en cuanto a su desarrollo intelectual, pero no hay nada en cuanto al desarrollo afectivo, desarrollo sexual, desarrollo social, y eso es muy importante. Mira, hay una cifra directamente del CISEN en el que dice que en este país tú tienes un 72% de probabilidades de morir a manos de un individuo de 12 a 22 años.
Es decir, un adolescente incipiente a un adolescente tardío. 72%. Y eso es gravísimo, porque son estos jóvenes, ¿sí?, de los que te pueden matar. Es decir, de los 12 a los 22 años, un 72% de morir directamente por ellos, ya sea por accidentes automovilísticos o otro el homicidio directo. Correcto, y ahora vemos estas cifras que se constatan, por ejemplo, con todas estas noticias de la Unión Americana, cuando casi siempre en los centros escolares niños o jóvenes traen armas, pueden utilizarla contra sus compañeros, contra los maestros, y esto nada más nos habla de un reflejo de lo que nos pudiéramos enfrentar si no atendemos estas situaciones con tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado este tiempo. ¿Algo que quieras dejar en el ánimo de nuestros televidentes de la frontera? Pues sí, yo he propuesto, cuando trabajé aquí en Juárez, hacer un programa parecido al BICAP que tiene el FBI. Es decir, cuando hay un niño que comete bullying o cometen agresiones, se hace el reporte directamente a la página del FBI y estadísticamente el FBI lo está monitoreando. Es decir, estamos haciendo una pesquisa de probables sujetos que van a tener problemas con crímenes violentos. A pesar de que tienen este programa muy bien establecido, aún así no se dan abasto. Entonces eso lo podremos tener aquí en las escuelas, porque hay niños que no se levantan reportes y son conductas que persisten, que se van haciendo mayores, que nos puede dar un foco rojo, es decir, este niño necesita una intervención directa, porque si no se va a convertir en esto que estamos hablando. No, pues es algo muy sencillo de hacer aquí en las escuelas, ¿verdad? Pues sería un gran aporte y sobre todo pues con mucha actividad para los psicólogos, los psiquiatras, entrar en todas esas esferas de la conducta humana y poder pues apoyar, sobre todo que es lo importante, apoyar y prevenir lo que en un futuro queremos que sean nuestras sociedades. Claro. Pues doctor José Roberto Delgado, muchas gracias por acompañarnos y te invitamos en la otra, que vengas por acá a Ciudad Juárez para seguir. Estamos aquí. En agosto para seguir compartiendo con nuestro teleauditorio. Claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. No te vayas y con esto concluimos la emisión del día de hoy. Agradecemos a quienes nos vieron y nos escucharon. Gracias por estar con nosotros a través de UACJ TV. Continúen en la programación aquí a través de 44.3.